Bueno, ahora vamos a ir a la bolilla número 4, al texto de Bobbio, que habla de democracia directa y de democracia indirecta, que son los tipos de democracia. En sí, lo que vamos a decir es qué es la democracia. Bueno, la democracia es una forma de gobierno dentro de un sistema, o sea, es una forma de gobierno, un sistema político que decide que defiende, o sea, es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, que es el verdadero titular del poder, porque la soberanía reside en el pueblo. Bueno, entonces tenemos tipos de democracia. Tenemos la democracia directa y la democracia indirecta. Bueno, la democracia indirecta dice que es el propio pueblo quien ejerce el poder. Es toda la sociedad es la que toma las decisiones y no necesitan de intermediarios ni de representantes. Hoy, por ejemplo, digamos una aplicación, una derivación de lo que es la democracia directa podría ser las consultas populares, el referéndum, el plebiscito. Bueno, el ejemplo está en la democracia ateniense, que tenía sus requisitos. Tenía que tratarse de una ciudad pequeña, que todos se conozcan, que haya igualdad social y económica, que sean fáciles de congregar, por eso tenían que ser pequeñas, y que los temas que se van a tratar en la asamblea no sean temas conflictivos para poder llegar a un fácil acuerdo. Y después tenemos a la democracia indirecta. Bien, la democracia indirecta es el pueblo quien a través de su voto, es la que ejerce el pueblo, que a través de su voto delega el poder, o sea, delega la soberanía en sus representantes, pero no delega su responsabilidad. El pueblo sigue siendo responsable. Bueno, entonces, quienes los que verdaderamente toman las decisiones son los representantes, que son los que verdaderamente participan y lo hacen a través de sus acciones de Estado, sus acciones de gobierno. ¿Y cómo lo hacen? En lo que piensan que es mejor, o sea, ellos tienen la libertad de interpretar la voluntad de sus representados y toman decisiones en lo que piensan que es mejor para resolver ese problema. Por eso, o sea, por todo este motivo, desde la formación ciudadana, tenemos que hacerles entender a nuestros alumnos que tienen que aprender a participar de una manera, ser con una ciudadanía responsable, y tienen que empezar a pedir canales de participación para la toma de decisiones. O sea, ¿por qué? Para que el ciudadano realmente ejerza ese poder que delegó en sus representantes, y que también solicitar que se conciba al hombre como un ser de praxis. Bueno, a su vez los tipos de representación indirecta, o sea, hay tipos, o sea, están los tipos de democracia, están los tipos de representación indirecta. Tenemos la democracia, tenemos el tipo de la delegada, y tenemos la democracia delegada y la democracia fiduciaria. Bueno, la delegada. La delegada, por ejemplo, tenemos un ejemplo en los sindicatos. ¿Qué hacen? Eligen una persona que va a ser la portavoz del grupo. Va a ser el portavoz del grupo. ¿Para que tome decisiones, pero que en función al mandato? O sea, le dan una regla, le dan unas instrucciones, y esta persona, que va a ser el representante, la voz del grupo, tiene que tomar decisiones pero en función a lo que figura en su mandato. Por eso se lo puede revocar y destituirlo en cualquier momento si no cumple con lo que ellos le mandaron. Y después tenemos la representación fiduciaria. Bueno, la representación fiduciaria son los representantes constitucionales, o sea, es lo que la representación fiduciaria es la que rige en la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Los votantes, ¿qué hacen? A través de su voto confían o sea, confían que el representante que eligieron es el idóneo para cumplir, o sea, para resolver los problemas y tomar decisiones. Entonces, por eso el mismo tiene libertad, o sea, por eso el representante tiene la libertad de interpretar cuáles son los deseos de los intereses y los deseos de sus representantes. Y todo lo que decida, por eso es fiduciaria, la fe, la buena fe, por eso todo lo que decida el representante, se considera que es la voluntad de los representados, que es la voluntad del pueblo, porque los votantes, a través del voto y dentro de nuestro sistema, delegan el poder en su representante, delegan ese poder de decisión. Se trata de un mandato fijo,
¿Qué quiere decir eso? Que dura un tiempo determinado y que durante ese tiempo los representados no lo pueden revocar. Bien. Bueno, ahora vamos a ir, también en la bolilla 4, también es Bobbio, el autor que se está desarrollando, y vamos a hablar de lo que es la regla de la mayoría, pero previamente vamos a hablar de lo que es la democracia, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con democracia. Bueno, en democracia pueden ocurrir muchos conflictos, muchas problemáticas que están en la agenda. Y entonces que si están en la agenda de gobierno para que las autoridades la traten. Entonces, ¿y esas problemáticas cómo se pueden resolver? Bueno, esos conflictos se puede recurrir para su resolución a la negociación, a la regla de la unanimidad o a la regla de la mayoría. Bueno, a la negociación. Bueno, la negociación es un procedimiento donde ambas partes tienen que ceder para ganar por igual. Después tenemos, y terminan ganando por igual, o sea, cada una cede y termina ganando por igual. Después tenemos la regla de la unanimidad. La regla de la unanimidad dice que solo se va a resolver el conflicto una vez que voten todos y que todos se pongan de acuerdo y que todos voten unánimemente, o sea, voten en el mismo sentido. Bueno, y después tenemos a la regla de la mayoría. Y la regla de la mayoría también es un procedimiento por el cual, si una norma fue votada para la mayoría, afecta a todo el mundo, afecta a todos. Siempre hay una parte que pierde. Bueno, entonces, la regla de la mayoría tiene distintas justificaciones. Tenemos la justificación ética, que dice que el voto garantiza la igualdad, la libertad, la igualdad jurídica y la libertad. Es igualdad jurídica porque es igualdad ante la ley, todos son iguales ante la ley. Y después, de igualdad, ¿por qué? Porque todos los votantes son considerados por igual. Se trata de lo que es una participación simétrica. ¿Por qué? Porque se trata de un sufragio universal, participación simétrica. Se trata de un sufragio universal, ¿por qué? Porque cada voto viene a tener el mismo valor. Después tenemos la justificación técnica. La justificación técnica dice que es más fácil llegar a un acuerdo que con la regla de la unanimidad, o sea, es más fácil la regla de la mayoría, o sea, votar el 51% a favor de una resolución, entonces es más fácil que vote el 100% lo mismo, que todos se pongan de acuerdo porque tardaría mucho más tiempo, es más difícil de aplicar. Bueno, y después tenemos también lo que se llama el principio liberal. ¿Qué es el principio liberal? Dice que todo el que nos va a representar, o sea, los gobernantes, tienen que tener libertad. ¿Para qué? Para poder tomar correctamente las decisiones. Tienen que estar bien informados, o sea, tienen que tener acceso a información de calidad y no tienen que recibir ningún tipo de presiones. Bueno, después también la regla de la mayoría también tiene límites. Bueno, ¿y cuáles son esos límites? El representante no puede servirse de la regla de la mayoría una vez que llegó al poder por la regla de la mayoría, no puede servirse de la misma regla de la mayoría para derogar a la regla de la mayoría. ¿Por qué? Porque tiene que respetar siempre las reglas de juego. Y después también tenemos un límite de aplicación. Bueno, el límite de aplicación dice que no se pueden derogar derechos, o sea, no se pueden derogar a través de la regla de la mayoría derechos que son inviolables, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, etc. Y tampoco se puede utilizar la regla de la mayoría cuando los efectos que provoca son irreversibles, como por ejemplo la pena de muerte. Bueno, después otro punto dentro de lo mismo tenemos la legitimidad, el punto que habla de la legitimidad del poder. Bueno, esto quiere decir que el poder para el gobierno, para que la gente lo obedezca, para que se obedezca, para que el poder tenga autoridad, es necesario que cuente con dos factores. Para que haya obediencia, tiene que haber reconocimiento, o sea, tiene que haber aceptación. Y para que se pueda afirmar que esa autoridad tiene poder y que lo puede ejercer. O sea, es el consenso para la gobernabilidad.
porque cumplió con los canales legales de participación. Bueno, sí, en realidad, o sea, eso después lo voy a desarrollar en un audio posterior, esto está complicado. Pero tenemos que decir así que para que un poder sea legítimo, tiene que seguir dos requisitos, tiene que seguir los canales legales, o sea, tiene que seguir la forma, el procedimiento, o sea, tiene que ser legal, y por otro lado tiene que haber aceptación, tiene que haber reconocimiento. Entonces estos dos requisitos hacen a la gobernabilidad. Entonces ese poder sí va a tener autoridad. ¿Por qué? Porque cumplió, primero, porque fue aceptado, fue reconocido, fue legitimado por el pueblo, y por otro lado, porque siguió los canales legales de participación. En caso de que no se den esos requisitos, nos vamos a encontrar ante la corrupción del poder, porque nos vamos a encontrar ante la desviación de la democracia, una deformación de la democracia, nos vamos a encontrar frente a una tiranía o nos vamos a encontrar frente a un despotismo. Bueno, y ahora también dentro de Bobbio y la bolilla 4, que habla de democracia, vamos a hablar primero de lo que es la democracia. Demos es pueblo, cracia es poder. Entonces, ¿qué es democracia? La democracia es el gobierno del pueblo, que gobierna en nuestro sistema, que gobierna a través de sus representantes, a los que le delega el poder, pero no la responsabilidad. Entonces, la legitimidad. Ahora tenemos lo que son los ámbitos de la legitimidad. Bueno, los ámbitos de la legitimidad son, por un lado, la legalidad y por otro lado, la aceptación. Bueno, la legalidad. La legalidad son los canales legales, los procedimientos que debe seguir la persona que pretende ser nuestro representante para para llegar al poder. Por ejemplo, la votación legítima. Y después tenemos o si no, por ejemplo, los procedimientos de una ley, cómo tienen que seguir esos procedimientos, bueno, que están instaurados en la Constitución. Bueno, y después la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación se da cuando el gobernante es reconocido por su pueblo. Entonces allí, con esos dos requisitos, este poder es considerado legítimo. Bien, entonces ahora viene como una especie de concepto y dice que los ámbitos de legalidad son las formas a través de las cuales las acciones de los gobernantes son legítimas. A la legitimidad se la construye desde abajo, desde el pueblo en su mayoría. El que legisla es el pueblo a través de sus representantes. Entonces, ¿qué son las acciones? Entonces son las acciones de los gobernantes. Entonces, ¿qué es la legitimidad? Bueno, la legitimidad son las acciones, son las formas, o sea, son los procedimientos, son las formas por las cuales las acciones de los gobernantes son consideradas legítimas, porque son legales y aceptadas por la población. Entonces, para que haya legalidad, tiene que haber aceptación, o sea, legitimidad tiene que haber un procedimiento legal y a su vez que sea aceptado por la población. Como ciudadano, respeto la norma, como ciudadano voy a respetar esa norma si he participado en la creación de la misma. Los gobernantes tienen el poder delegado por el pueblo. Bueno, después dice, con la participación, para que haya aceptación tiene que haber participación simétrica de la población. ¿Qué es la participación simétrica de la población? Quiere decir que todos los que votan, todos los votantes a través del voto universal, todos los votos tienen el mismo valor, no hay privilegios. Y además los procedimientos del gobierno, los procedimientos del gobierno, que son las acciones que toma el gobierno, tienen que ser consentidos por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque de una manera ideal han participado en la deliberación, en el proceso de constitución de las decisiones de gobierno. Entonces, con participación, la participación es simétrica cuando la población participa en el proceso de construcción de las decisiones de gobierno. Quiere decir, para cerrar todo esto, porque es bastante largo, entonces para cerrar todo esto tenemos que decir que las decisiones son legítimas cuando las personas han participado en el proceso de esa toma de decisión, o sea, cuando hemos participado, por ejemplo, en la elaboración de una ley, cuando hemos sido consultados, cuando hemos estado de acuerdo.
Entonces ahí es donde verdaderamente la participación es legítima. Y además que nuestro voto valga, que cada voto valga, que sea simétrico, que todos los votos valgan por igual. El gobernante, por otro lado, también tenemos que decir que el gobernante tiene el poder delegado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gobernante gobierna a través, o sea, gobierna por esta delegación, el pueblo gobierna a través de sus representantes porque le ha delegado el poder. Entonces, por eso el representante que actúa con ese poder delegado tiene una doble responsabilidad. ¿Por qué tiene una doble responsabilidad? Porque por un lado tiene que respetar las leyes porque el gobernante también es un ciudadano. Y por otro lado tiene la responsabilidad de mandar, pero a su vez obedeciendo a la voluntad de sus representados. Porque si manda mandando, entonces se produce lo que se llama la corrupción del poder. Entonces, ¿qué es la lógica de la corrupción? Bueno, la lógica de la corrupción implica que un gobernante manda, cuando un gobernante manda, pero en beneficio propio y no en beneficio de, no en el, con respecto a lo que es el bienestar general. Bueno, después decimos que ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es una institución. El Estado se considera que es una institución que nació para mediar entre los representantes y el pueblo. Por ejemplo, las leyes son una institución que le sirven para gobernar al pueblo, así como también los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bien, ya está. Ahora vamos a ir a los audios de Bartolomé, que es una autora que habla de los derechos humanos. Bien, y lo que vamos a decir es lo siguiente, que existen los derechos humanos individuales y los derechos humanos colectivos. Los derechos humanos individuales son los derechos de primera generación, como la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, forman parte de lo que es el liberalismo occidental. Cuando se dictaron los derechos humanos, en el año 1948, no se tuvo en cuenta la tenencia colectiva de la tierra, por ejemplo, o sea que no se tuvieron en cuenta los derechos colectivos de las comunidades, de las minorías indígenas. ¿Por qué? Justamente porque los derechos humanos defienden la propiedad privada, entonces hay una contradicción bastante grande. Entonces por ese motivo no se reconocen las minorías étnicas y su autodeterminación. Y es una lógica occidental donde estos derechos pretenden ser universales, sin el respeto de las particularidades de cada pueblo. ¿Qué hizo América? ¿Qué hizo Europa? Europa construyó el concepto de indio, porque indio era todo lo que no era europeo, todo lo que no fuera blanco y hombre y occidental. Entonces, ¿qué pasa? Lo construye al indio como un medio para un fin y no como un prójimo. O sea, ¿y para qué? ¿Con qué fin esto? Esa es la historia de la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Esa es una construcción para explotar y para homogeneizar. Y sobre todo, bueno, necesitaban establecer la superioridad eurocéntrica. ¿Por qué? Porque ese fue por el motivo de primero justificar la conquista. Y segundo, ¿para qué? Para lograr una acumulación, o sea, para lograr la teoría de la acumulación originaria, la explotación y la expoliación. Entonces todo eso se necesitaba como un sistema de unidad, se necesitaba la unidad como a través del capitalismo como sistema mundo. Bien, entonces, ¿qué dice? Estos fueron, es la historia de la violación de los derechos amerindios. Porque además, bueno, después de esto, después de que una vez que se van los europeos, ¿qué es lo que se produce? Se produce lo que es la colonialidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Que suben al poder las élites criollas, que es lo que forman la oligarquía argentina. Esta oligarquía argentina suben al poder y siguen explotando a los indios. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se produce lo que es una colonialidad interna. Ellos se consideran superiores a los indios y a los negros y los siguen explotando y aún hay más crueldad. Por ejemplo, el sistema de homogeneización por blanqueamiento, esa política, ¿no? Donde se produce la asimilación o por eliminación.
En nuestro país fue por eliminación, se eliminaron a los indios para aprovecharse de esas tierras, en miras del progreso. Bien, después decimos que los derechos pueden ser también está esta clasificación que tenemos en derechos humanos colectivos, bueno, que son los derechos de la colectividad por encima de la individualidad. Y el ejemplo está en las minorías indígenas, que las rige el principio de la propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, esta comunidad indígena se rige por el derecho consuetudinario indígena, cuyos elementos son precoloniales, coloniales y contemporáneos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el derecho consuetudinario indígena? Es el que surge el día a día, es la costumbre, es lo cotidiano. Estos derechos entran en plena contradicción con el derecho positivo occidental. ¿Por qué? Porque cada estado, y como también el Estado argentino, aplica su legislación en su territorio, incluidos los pueblos originarios. Entonces no hay un respeto, no hay participación, en el dictado de las leyes no hay ciudadanía, violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque para dictar las leyes cada estado no toma en cuenta el contexto aborigen. Bueno, ahora vamos a continuar con el texto de Bartolomé de la Bolilla 4 y vamos a hablar de los derechos humanos y las minorías indígenas, que es un punto del programa. Bueno, ¿qué es lo que necesitan las minorías indígenas? Necesitan una protección especial de sus derechos humanos, como así también necesitan que se les reconozca la propiedad y la tenencia comunitaria de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen una distinta administración de justicia, concepción del delito y sus penas, como por ejemplo con respecto a los estupefacientes. El texto de los derechos humanos, además también tiene una distinta concepción del delito y de la pena, para la resolución de conflictos. El derecho indígena busca el compromiso de las partes para la resolución pacífica del problema y no para el castigo del culpable. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el texto de los derechos humanos? El texto de los derechos humanos debe reconocer que lo distinto es igualmente válido, eso es un punto importante, lo distinto es igualmente válido, que ninguna cultura es más importante que las demás. Y también debe considerar los derechos consuetudinarios indígenas, teniendo en cuenta que a cada pueblo desde su lengua, desde su religión, desde su cultura, desde su educación, para que ellos encuentren las respuestas a sus problemas. A esto se los llama interculturalidad y ecología del saber. Bueno, ahora la autora se refiere a cuáles son los reclamos de los movimientos indígenas. Estos solicitan sobre todo, y sería como un resumen de todo esto, la autodeterminación de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que quieren que se les reconozca la autonomía reglamentaria, administrativa y judicial. Quieren lograr una protección eficaz de sus derechos humanos. Quieren ser reconocidos como pueblos distintos con sus propias normas para resolver sus conflictos. Y que este sistema de normas sea reconocido como igualmente válido que el resto de los sistemas, o sea, que su sistema de normas, su cuerpo normativo, sea reconocido como el cuerpo normativo argentino, o sea, como el derecho argentino. Ellos quieren tener su propio código penal, por ejemplo, y también ser reconocidos con su propia cultura, con su propia lengua, con su propia educación. Entonces, que se les imponga, que no se les imponga nuestro sistema jurídico. Bueno, entonces, esto está todo muy bonito en el texto, pero ¿qué dice? Que una cosa es reconocer el derecho indígena y la otra es incorporar sus normas para resolver conflictos porque están en nuestro territorio argentino, donde hay una sola ley para todos los habitantes. Bueno, entonces, ellos buscan, ¿qué es lo que buscan? La descentralización para tener su propia capacidad de autodeterminación dentro de su propio Estado, ley y cultura. Ejemplos de pueblos indígenas que han logrado la autodeterminación son Ecuador y Bolivia.
ellos han modificado las bases filosóficas de sus ordenamientos para justamente la integración y no la desintegración de estos pueblos. Por ejemplo, en Bolivia tenemos la nación, el Estado plurinacional boliviano, y en Ecuador se modificó la Constitución para reconocer los derechos de la tierra. Bien. Bueno, este es el último audio. Ahora vamos a ir a Bartolomé también y un último punto que es las dictaduras y las violaciones de los derechos humanos. Durante los años 70 y 80 se produce lo que se llamó el terrorismo de Estado, que fue una herencia que nos dejaron las dictaduras, con una terrible deuda externa, desapariciones, corrupción, desinformación, utilización del ejército y de la policía para fines extrapolíticos. Entonces, como consecuencia de esto, surgen movimientos de defensa de los derechos humanos, que son tanto internacionales como nacionales, como por ejemplo las madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Para qué fueron estos movimientos? Para hacer visibles las desapariciones del terrorismo de Estado. Al principio se movilizaban por derechos civiles tales como la vida y la integridad física, pero luego se expanden su lucha a los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, pero ¿qué pasa? Probablemente todo fue en vano. ¿Por qué? Porque todos estos crímenes de lesa humanidad quedaron impunes debido a que todos estos crímenes de lesa humanidad quedaron impunes debido al indulto y a la amnistía que vinieron después de la democracia con Alfonsín. Estos crímenes que quedaron impunes fueron crímenes de lesa humanidad. Hubo muertes, torturas, desapariciones, desinformación a través de los medios de comunicación. Todas esas son violaciones a los derechos humanos.